beneficios económicos. Entonces hay algunos elementos claves. Estamos hablando de derechos, estamos hablando de que deben tener el potencial de producir económicos futuros y también que hay un elemento de control. Esto es simplemente repaso, esto ya lo vieron en contabilidad 1, 2 y 3. Muy bien, luego cuando nos vamos a la definición de propiedades, planta y equipo, específicamente cuando abordamos lo que indica la NIC 16, las propiedades, planta y equipo que son, ya nos están diciendo, son activos tangibles. Entonces ya aquí nos vuelve a aclarar que forman parte del grupo de activos y que estos activos tangibles tienen unas características especiales. ¿Ok? Esas características especiales tienen que ver con que son activos que posee una entidad. ¿Para qué? Para usarlo en la producción o en el suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos. Si quisiéramos, ahí hay como 3 subgrupos: para la producción o el suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros, o número 3, para propósitos administrativos, y que se espera utilizar durante más de un periodo. Entonces, estos son elementos claves para poder clasificar a un elemento como parte de propiedades, planta y equipo. Otro aspecto que es muy importante que tengamos muy presente es a qué nos referimos con el costo, porque hay una pregunta que es la que vamos a tener que responder durante buena parte del semestre, y es: ¿cuál es el costo a asignar a un elemento de propiedades, planta y equipo? ¿Sí? Y eso también ya nos lo recuerdan. Nos dice que el costo es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o el valor razonable de la contraprestación entregada para adquirir un activo en el momento de su adquisición o construcción, o cuando fuere aplicable el importe que se atribuye a ese activo cuando se le reconoce inicialmente de acuerdo con los requerimientos específicos de otras NIF, por ejemplo la NIF 2, pagos basados en acciones. Nos vamos a quedar de manera específica con la primera parte. Estamos en una economía monetaria. Por tanto, lo primero que utilizamos para tener una referencia del costo es cuál es la cantidad de dinero que yo tendría que sacar de mi bolsillo, para ponerlo muy gráfico, si yo quiero comprar un elemento específico. En este caso, por ejemplo, un elemento de propiedad, planta y equipo. Tengo que sacar 100 unidades monetarias, o tengo que sacar 500 unidades monetarias, o tengo que sacar 1000 unidades monetarias. Ese sería en primer lugar el costo, ese importe de efectivo o su equivalente, ¿sí? Ahí en el ejercicio que vamos a ver nos vamos a dar cuenta de que hay ciertas situaciones en donde yo no solo entrego efectivo, sino que entrego otro tipo de bienes, y por tanto allí viene otra vez la pregunta: ¿cuál es el costo a asignar a los elementos que está recibiendo la entidad? Y debe ser el importe del efectivo o equivalente que se paga en primer lugar. Y si eso no se puede determinar de manera razonable, de manera objetiva, de manera lo más apegada a la realidad posible, pues también se puede utilizar el valor razonable de la contraprestación entregada, de lo que se entrega. Si se entrega efectivo, se entrega otro tipo de bienes, pues también hay que ver cuál es el valor razonable de eso que se entrega, ¿sí? Y luego también vamos a ver que cuando hay un intercambio, es decir, por ejemplo, se entrega un lápiz o una caja de lápices para recibir un cuaderno, se parte del supuesto de que hay una equivalencia de valores, que el valor de la caja de lápices equivale al valor de ese cuaderno. Por tanto, si en algún momento no puedo encontrar el valor razonable de lo que estoy entregando, por ejemplo, la caja de lápices, pues puedo verificar el valor razonable de lo que estoy recibiendo. Llámese el cuaderno, ¿ok? Eso también es importante. También en esa NIC 16 nos hablan acerca del reconocimiento, ¿sí? El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si y solo si se cumplen dos literales.
El A tiene que ver con que sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo. Y el segundo, que el costo del elemento de propiedad, planta y equipo en este caso se pueda medir con fiabilidad, ¿sí? Con cierta certeza. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. También el párrafo 15 indica un elemento de propiedades, planta y equipo que cumpla las condiciones para ser reconocido como activo, se medirá por su costo. Por eso es importante recordar la definición de costo que ya vimos. Y también en el párrafo 16 nos dicen cuáles elementos forman parte de ese costo. ¿Sí? Incluso es importante que también consideren cuáles son los costos directamente asociados con el elemento de propiedad, planta y equipo, y también al leer la NIC 16 se van a dar cuenta de que hay ciertos elementos que no pueden formar parte del costo, ¿sí? Así que de ahí en adelante, pues toca revisar los siguientes párrafos que lo van a hacer ustedes y que también lo vamos a revisar durante la clase. Dicho esto, vamos a pasar entonces a nuestro ejercicio donde vamos a ver, como les comentaba, la teoría con la práctica. En primer lugar, con respecto a lo que sería la forma de trabajar cualquier tipo de caso de estudio, siempre mi sugerencia es, número uno, que hay que leer el ejercicio completo. Tiene que haber primero una lectura rápida y luego hacemos una lectura con detenimiento donde podemos subrayar, podemos marcar, podemos anotar lo que consideremos más relevante. ¿Sí? En este caso, pues vamos a hacer esa lectura rápida. Para eso quisiera que levantaran la mano varios voluntarios porque vamos a leer el enunciado completo en primer lugar. Y luego yo voy a ir leyendo y voy a ir explicando punto por punto. ¿Sí? Entonces, pueden levantar la mano a través del Google Meet para que empecemos a leer porque son varios párrafos por leer. Adelante, ¿quiénes inician? Adelante, Leonardo. Buenas tardes. El 1 de Adelante. octubre de 2016, la empresa Detectoro, compañía anónima, decide adquirir los siguientes activos para incorporarlos a su proceso productivo. Los activos y los valores de mercado se presentan a continuación. Local comercial, 23.000 bolívares. Equipo de oficina, 8.000 bolívares. Y maquinaria, 12.000 bolívares. Y a tal efecto, entrega lo siguiente. Número 1. 1.000 nuevas acciones comunes emitidas por la empresa con valor nominal 10 bolívares cada una. El valor de mercado de las acciones en circulación determinado con base en operaciones de compra-venta realizadas recientemente el 30 de septiembre de 2016 en la Bolsa de Valores es de 15 bolívares cada una y su valor en libros es de 16 bolívares cada una. Equipo de reparto, el cual tiene un valor justo de mercado emitido por un perito independiente de 8.500 bolívares y que para la fecha del canje tenía un valor según libros de 9.000 bolívares, equivalente al 60% del costo. Muy bien. Gracias, Leonardo. Otro voluntario. Denme un segundo. Alejandra, adelante. Ok, comienzo. Paga en efectivo 1.250 bolívares y acepta pagar 3 letras de cambio anuales y consecutivas de 3.500 bolívares cada una, que incluye un interés total de 1.500. Acepta pagar una factura por 5.000 bolívares con las condiciones de 15.30 y 10.45, número 90. Los valores de mercado de los activos adquiridos fueron determinados con base a las operaciones de compra-venta realizadas durante el año 2015, excepto el local comercial, que fue tasado por peritos independientes. La empresa Detectoro, el 2 de octubre del 2016 realizó los siguientes desembolsos asociados con los activos adquiridos. 1. Cambio de cerraduras en la puerta principal del local fueron 3.000 bolívares. Compra de materia prima usada en el proceso de instalación y puesta en marcha de la maquinaria, 8.000 bolívares. Instalación del equipo de oficina, 1.200. Traslado de la maquinaria y el equipo de oficina al local adquirido, 1.500. Seguro contra todo riesgo de los activos por un año, 4.500. Venta de productos generados durante la prueba, 3.000. Se requiere que usted con la información planteada realice los asientos contables en las siguientes fechas. 1
de octubre del 2016, 2 de octubre del 2016, argumentando cada decisión tomada sobre el tratamiento contable de estas erogaciones. 17 de octubre del 2016, el pago de la factura. 31 de octubre del 2017, fecha de cierre. 1 de octubre del 2018, pago de la segunda cuota. Perfecto. Muy bien, gracias Alejandra. De nada. En esta primera lectura, ¿qué observaron ustedes? ¿De qué se trata el ejercicio? Eso es lo primero que deberíamos saber en general de la primera lectura. ¿De qué trata el ejercicio? Quien quiera hablar puede activar el micrófono. De la planta de equipo, ¿no? Ya vamos a escuchar primero a el caballero y luego a la chica. Me dicen sus nombres, por favor. Máximo, profe. Ajá, Máximo, adelante. Bueno, ahí se está hablando básicamente de todos los costos o sea, de todos los costos que vengan de la propia planta de equipo. Ajá, y la joven que quería participar, ¿cuál es el nombre? Daniela. Daniela, cuéntame, ¿de qué se trata el ejercicio? Bueno, habla de la propiedad planta y equipo, de sus costos directos y costos indirectos, y también de otros desembolsos que ya vendrían siendo gastos. Bueno, exacto. Luego tenemos que ver cuáles son gastos y cuáles no son gastos. Eso lo vamos a ver en el camino. Ahora bien, si yo quisiera en una sola frase decir de qué trata el ejercicio, ¿qué me dirían? Bueno, profe, yo siento que es entregar unos bienes a cambio de otros, unos activos. Muy bien, excelente. ¿Quién fue que dio esa respuesta, por favor? Isabela de León. Isabela. Muchísimas gracias, Isabela. Así es, aquí el ejercicio se trata de que una empresa o una entidad está entregando unos bienes y está recibiendo otros. La traducción con la cual nosotros nos manejamos en Contabilidad 4 es que estamos en presencia de un intercambio de elementos de propiedades, planta y equipo, o intercambio de activos o intercambio de bienes. ¿Qué es lo que estamos seguros? Que hay un intercambio. Das una cosa y recibes otra. Entonces eso es lo primero que hay que hacer siempre en estos ejercicios. Hay que identificar en general de qué va el ejercicio, ¿sí? Luego de que ya sabemos que estamos en un ejercicio de intercambio, ahora sí vamos a hacer una segunda lectura mucho más lenta, detenida, y vamos a ir identificando elementos clave del ejercicio y vamos a ir organizando la información. Si nosotros leemos bien y organizamos bien la información, prácticamente tenemos el 90% de éxito garantizado. Por eso siempre hago énfasis en que lean con detenimiento, que subrayen lo que crean que es más importante y que organicen bien la información. Después que tenemos claramente identificado eso, señores, lo demás es relativamente fácil, ¿sí? Entonces, volvemos a leer. ¿Cómo se llama la entidad? Detectoro. Detectoro decide adquirir los siguientes activos para incorporarlos en su proceso productivo. Esos activos serían los bienes que recibe Detectoro. Detectoro recibe local comercial, equipo de oficina y maquinaria. Esos serían los bienes recibidos por Detectoro. El ejercicio dice, a tal efecto, entrega lo siguiente. Entonces ahí entramos a identificar qué nombre le ponemos a eso que está entregando Detectoro. Denme un chance que me voy a poner mis audífonos porque me duele la garganta y creo que estoy hablando muy fuerte. Y ustedes me van a decir, porque voy a bajar un poquito el tono de voz, si igual me escuchan bien. Denme un momentico que hasta agua voy a tomar. Ajá, chicos, me avisan si en este tono de voz me escuchan bien. Sí, profe. Sí, profe. Ya va, denme un segundo porque creo que ahora soy yo que no me escucho a ustedes. Ajá, vuelvan a responder, por favor. Sí, profe. Sí, profe, te escucha. Maravilloso. Muy bien, entonces, ya con esto claro, continúo. Vamos entonces a identificar juntos de qué van los bienes entregados por Detector. Lo primero que dice es, entrega 1000 nuevas acciones comunes emitidas por la empresa y da una serie de información adicional. Sin entrar en detalles de cálculo, porque todavía no tenemos que calcular nada, solo identificar cómo se llama esto en contabilidad. Pueden activar el micrófono y decirme de inmediato. Disculpe, profe, la pregunta, ¿cuál era? Sí, ¿cómo se llama a esto que está entregando Detectoro en contabilidad? Detectoro está entregando 1000 nuevas acciones comunes emitidas por la empresa. ¿Cómo se llama eso en contabilidad? ¿Qué sería eso? Remisión. Emisión de acciones.
Suscripción de acciones. Ajá, pero específicamente si ya me voy a una cuenta, ¿cómo se llamaría esa cuenta? Vamos a ponerlo así. ¿Eso qué sería? Patrimonio. Capital A social. capital social. Muy bien, ¿ok? Entonces ven que lo primero es identificar. Entonces, primero ya sabemos que dentro de los bienes que está entregando Detector están unas acciones y que eso se llama capital social. Segundo elemento, aquí dice, entrega un equipo de reparto, el cual tiene un valor justo de mercado X, Y, Z. Estamos hablando de un equipo de reparto. Esto es un elemento de propiedad, planta y equipo. Después entrega, paga en efectivo 1.250 bolívares. ¿Cómo se llama eso en contabilidad? Desembolso. Exacto, pero ¿y la cuenta cómo se llama? Caja o banco. Caja, banco, efectivo, la que usemos. Muy bien. Después dice, acepta pagar 3 letras de cambio anuales y consecutivas. ¿Cómo se llama eso? Un segundo, denme un segundo que debo atender esta llamada. Chicos, gracias por la paciencia. Necesariamente debí atender esa llamada. Ajá, entonces les decía, ¿cómo se llama específicamente a eso que estamos leyendo, que es acepta pagar 3 letras de cambio anuales? ¿Cómo lo llamamos en contabilidad? Efectos por pagar. Muy bien, así mismo es. Luego dice, acepta pagar una factura. ¿Cómo se llama a eso en contabilidad? Cuentas por Por cobrar. Bueno, exacto, como es pagar, acepta pagar, ahí sería una cuenta por pagar. Sería una cuenta por cobrar para quien tiene el derecho a recibir ese dinero en el momento de pago X que se acuerde. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a dejar el análisis hasta aquí y nos vamos a ir precisamente a lo que es la organización. Si se dan cuenta, ya aquí estamos organizando todo. Lo primero que hicimos fue identificar cuáles son los bienes recibidos, que lo decía en la primera parte. Voy a estar saltando de pantalla en pantalla para que sepan. Aquí en esta línea dice local comercial, equipo de oficina y maquinaria. Local comercial, equipo de oficina y maquinaria. ¿Okay? Bienes entregados. Los bienes entregados, ya vimos aquí 1.000 nuevas acciones. ¿Cómo se llama eso? Capital social. Después, equipo de reparto, equipo de reparto. Después, efectivo, efectivo. Después, letras de cambio, efectos por pagar y después cuentas por pagar, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos los bienes entregados y los bienes recibidos. Luego de que ya tenemos esa información básica, identificada, organizada, recuerden siempre que partimos de que el valor de los bienes que se entregan y los bienes que se reciben es igual, es equivalente. ¿Sí? Por tanto, si yo supiera que todos los bienes entregados valen 100 unidades monetarias, eso quiere decir que todos los bienes recibidos también valen 100 unidades monetarias. ¿De acuerdo? Partimos de ese supuesto siempre. Partimos de que lo que se entrega y lo que se recibe tiene el mismo valor. Porque la verdad es que nadie en la vida va a hacer un intercambio para perder. Entonces, mínimo, debemos quedar, como lo decimos en criollo, debemos quedar tablas, ¿sí? Con valores iguales. Para eso, nosotros tenemos que hacer algo que yo llamo análisis de objetividad de los valores. Y para eso vamos a leer la información. Tenemos que hacer ese análisis por cada valor que nos den de cada elemento involucrado en el ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, con respecto a los bienes entregados, vamos a comenzar por acá. Capital social. El ejercicio dice con un valor nominal de 10 cada uno, el valor de mercado de las acciones en circulación determinado con base en operaciones de compraventa realizadas recientemente en la bolsa de valores. Ese valor es de 15 y su valor en libro es de 16. Recuerden que aquí nosotros tenemos que ubicar cuál es el efectivo o equivalente de efectivo entregado o el valor razonable de los bienes entregados. Ese valor razonable vendría a ser cuánto pagaría en efectivo hoy si yo pagara en efectivo por este elemento. Y para eso nosotros podemos tomar en cuenta dos elementos. Uno, ¿cuál es la fuente de información? ¿Quién nos da esa información? Y número dos, ¿de qué fecha es esa información? Les pregunto, si yo les digo, el lápiz tiene un valor de 2 unidades monetarias y este valor corresponde a enero de 2025,
¿Ustedes confiarían en ese valor? ¿En que ese valor es cercano a la realidad? No, Ok. En el proceso de inflación se supone que Ajá, ahorita tiene un costo mayor. Si se está analizando el costo actual, debería ser un costo mayor. ajá. Ok. Lo que estamos claros es que en una economía tan cambiante que antes decíamos solo en Venezuela, no, es global ya la situación, entonces no podemos confiar en que el mismo valor de enero es el mismo valor de ahora, ¿sí? Entonces, por un tema de fecha, de tiempo, podríamos decir que ese valor no es objetivo. También les pregunto, si ustedes mismos están intercambiando, por ejemplo, entre ustedes, un lápiz y otro compañero va a cambiar un cuaderno, el dueño del lápiz dice, bueno, es que este lápiz, según yo, vale 3 unidades monetarias. Y el dueño del cuaderno dice, bueno, es que según yo, el cuaderno vale 6 unidades monetarias. ¿Ustedes confiarían en esos valores? Se tendría que tomar de referencia el mercado para ver cuál es el valor. Eso es correcto, muy bien. Se tendría que tomar de referencia el mercado, ¿sí? O sea, porque a menos de que ustedes me digan que ustedes son productores y comercializadores de lápices y de cuadernos y que dominan X porcentaje del mercado y que ese valor lo están dando por X cantidad de transacciones que hicieron hoy mismo. Nada de eso se los estoy diciendo. Entonces, por fuente de información, no sería objetivo. Porque además vamos a estar claros, generalmente cada quien va a tratar de que el valor de la negociación le convenga más a cada parte. Entonces, si me dicen, este valor lo dio el gerente de la compañía, ese valor no lo podemos considerar como objetivo. Por eso es que se suele contratar a compañías expertas en la valoración de activos. Hay expertos que se dedican solamente a eso y que tienen todos unos métodos bien rigurosos para hacerlo, ¿sí? Serían los peritos. Eso es correcto y que le llamamos peritos. Así es. Entonces, por ejemplo, en el caso de estas acciones, que es lo primero que estamos analizando, aquí dice, con base en operaciones de compraventa realizadas recientemente, 39. ¿En qué fecha fue la operación? El 1/10. Hay solo un día de diferencia. Por fecha, pareciera objetivo. Segundo elemento, vamos a ver la fuente de información, la bolsa de valores. Efectivamente, la bolsa de valores es un mercado activo que podemos tomar como referencia. Entonces, en este caso, tanto por fecha como por fuente de información, ese valor es objetivo. Nos vamos al equipo de reparto. Tiene un valor justo de mercado emitido por un perito independiente de 8.500. Si se dan cuenta de algo, aquí no nos dicen que es de 8.500 en la fecha de la operación. Cuando no nos dicen eso, nosotros vamos a asumir que es así. Cuando no me dicen la fecha específica de esa información, vamos a asumir nosotros como contabilidad 4 en esta sección que es en la fecha de la operación. Por tanto, como la información la emite un perito independiente y es en la fecha de la operación, ese valor también es objetivo. El valor del efectivo, objetivo, es su propio valor. Acepta pagar 3 letras de cambio anuales y consecutivas de 3.500 cada una que incluyen un interés total de 1.500. Recuerden que el reto aquí es buscar el efectivo o el equivalente de efectivo. Si la entidad tuviera la plata para pagar hoy mismo esta deuda, yo les pregunto, ¿cuánto pagaría? De las letras de cambio nada más. ¿Y cómo lo calculan? ¿puedo preguntar, porfa? Sí, sí. Si la entidad tuviera el dinero disponible para pagar hoy mismo esta deuda, ¿cuánto pagaría? 10.500. ¿Por qué 10.500? Porque multiplicó, o sea, aceptó pagar 3 letras de cambio anuales y consecutivas de 3.500 bolívares. Multiplicó los 3.500 por las 3 y como dice que ya tiene el interés incluido, no tengo que calcularle el interés. Y te pregunto, ¿y el interés no es de alguna manera como, o sea, siempre esta discusión del interés es mucho más profunda, pero lo voy a decir lo más sencillo que puedo? Y el interés no es precisamente ese valor adicional que se genera por ese dinero y no se ha generado
un tiempo como para que ese interés se genere. Claro, ahí se ahorraría Claro, la empresa si lo pagara inmediatamente, se ahorraría el interés, no tendría que pagar el interés. serían 9.000. Exactamente, y serían 9. Eso quiere decir que si nosotros tenemos que responder según la definición de costo que tienen las normas internacionales, que es el efectivo o su equivalente, el efectivo o su equivalente hoy es de 9.000, porque habría que restarle a los 10.500 los 1.500 de interés, ¿sí? Eso quiere decir que sí tenemos una manera de buscar el valor de efectivo o equivalente. Así que ese valor también es objetivo. Y luego dice, acepta pagar una factura por 5.000 con las condiciones de 15% a 30 días, 10% a 45 días y el neto a 90 días. ¿Ok? Entonces les pregunto, ¿cuál sería el equivalente o efectivo hoy si la entidad tuviera el dinero para pagarlo hoy? Serían 4.250, ¿no? Porque se le quitarían el 15% del descuento. Muy bien. Si la entidad tuviera el efectivo para pagar hoy, tendría que pagar aprovechando el máximo descuento. Y el máximo descuento es 15%. El 15% son 750. En consecuencia, el equivalente de efectivo hoy es 4.250. Es decir, que también tenemos un valor objetivo allí porque es el equivalente de efectivo. Si nos vamos con los bienes que fueron recibidos o adquiridos, aquí dice, fueron determinados con base en las operaciones de compra y venta realizadas durante el año 2015, a excepto del local comercial que fue tasado por peritos independientes. ¿Qué creen ustedes? ¿Esos valores son objetivos? ¿Sí, no? ¿Por qué? ¿Cuál sí, cuál no? En el caso del local comercial sería objetivo porque fue tasado por peritos y asumimos que es en la fecha de la operación, ¿no? Muy bien, ok. ¿Y qué pasa con los demás? No serían objetivos porque las operaciones son del año 2015, son demasiado antiguas como para tomar ese valor hoy en día. Muy bien, ¿sí? Entonces, si lo quiero poner de resumen en un cuadro, esta sería la situación, ¿sí? De los bienes entregados, determinamos que todos son objetivos, todos son razonables, y de los bienes recibidos, determinamos que solo el local comercial es razonable u objetivo y que el equipo de oficina y la maquinaria no son objetivos, porque ciertamente datan de un periodo pues muy lejano. ¿Sí? Entonces, ahora viene la gran pregunta. ¿Cuál es este valor del intercambio? Porque partimos de que lo que se entrega y lo que se recibe es igual. Entonces, el valor del intercambio en este caso sería el valor razonable de los bienes entregados, porque vemos que todos son objetivos. Entonces, lo que tenemos que sumar es el efectivo o equivalente o el valor razonable de los bienes entregados. Y ahí sabemos cuál es el valor del intercambio. Lo que la entidad entrega y lo que la entidad recibe tiene entonces el mismo valor, ¿sí? ¿Qué pasaría si aquí, por ejemplo, tenemos uno o dos valores que no son objetivos y aquí todos son objetivos? Entonces, el valor del intercambio sería el valor razonable de los bienes recibidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay equivalencia, se parte del supuesto de que hay un intercambio de valores equivalentes. ¿Hasta aquí vamos claro? Sí. Ok, continuamos. Entonces aquí, ahora, miren todo lo que ya hemos hecho y ahora es que vamos a empezar a calcular. Si no hacemos un análisis adecuado y de una vez empezamos a sacar números, ya comenzamos mal. Por eso en donde tienen que invertir más concentración es en el análisis y luego ya empezamos a sacar cuentas. ¿Sí? Vamos entonces ahora sí a sacar cuentas. El ejercicio dice que son 1.000 acciones de 10 bolívares cada una. Eso da 10.000 de valor nominal. Voy a poner esto más pequeño para que lo vean. ¿Ok? Tenemos 10.000 de valor nominal. El ejercicio también dice que según la bolsa de valores, el valor de mercado por acción es de 15. Entonces 15 por 1.000 son 15.000. Como ya ustedes vieron en contabilidad 3, tienes un valor de mercado de 15.000 y tienes un valor nominal de 10.000, esa diferencia de 5.000 es una prima, ¿sí? Una prima en emisión de acciones. Luego nos vamos con el equipo de reparto.
Y también es importante que ustedes sepan que en estos ejercicios muchas veces no se da la información de manera directa, ¿ok? Sino que hay que determinar algún elemento que es una incógnita. Lo que sí es que siempre el ejercicio va a permitir que tú lo calcules. En el ejercicio, me voy a regresar al equipo de reparto. En el ejercicio dice, el equipo de reparto que tenía un valor en libros de 9.000 equivalente al 60% del costo, ¿sí? Y tenemos varias maneras de hacer este cálculo. Lo primero que hay que recordar es cómo se determina el valor en libros de un elemento de propiedad, planta y equipo. Es el costo menos la depreciación acumulada, es lo que da el valor en libros. El costo sería el 100%. Si el valor en libros es el 60%, entonces la depreciación acumulada es el 40%. ¿Sí? También podemos hacer una regla de 3. Si 9.000, que es el valor en libros, es el 60%, el 100%, ¿cuánto es? Entonces allí se multiplica 100 por 9.000 entre 60, ¿ok? Eso nos da que el costo, en este caso, es de 15.000. ¿Vamos bien hasta ahí? Avísenme si vamos bien hasta ahí, si todos vimos cómo determiné Sí, el profe. costo. Sí, profe. Ok. Si ya tenemos el costo, que es 15.000, y tenemos el valor según libro, que es 9.000, por supuesto la depreciación acumulada es la diferencia, que son 6.000. ¿Ok? También el ejercicio nos indica que el valor justo de mercado es de 8.500, que ya habíamos visto que es un valor objetivo. Este equipo de reparto tiene en libros un valor de 9.000 y si hoy lo vendieran, se estima que se podría vender en 8.500, es decir, por debajo del valor según libros. En consecuencia, hay una diferencia negativa, que es una pérdida en intercambio, ¿sí? De elementos de propiedad, planta y equipo. Luego tenemos el efectivo, que tiene su propio valor. Luego tenemos los efectos por pagar, que tal como ya analizamos, ciertamente son 3 cuotas de 3.500 cada uno, son 10.500. Sin embargo, como hay un interés, unos intereses de financiamiento incluidos de 1.500, el valor hoy, si se pudiera pagar en efectivo hoy, sería de 9.000. ¿Okay? Y luego tenemos las cuentas por pagar, que tienen unas condiciones y siempre el efectivo o equivalente se calcula aplicando el máximo descuento. Si la entidad tuviera el dinero en efectivo para pagar hoy esa deuda, tendría que pagarlo aprovechando el máximo descuento. Entonces, por eso hay que calcular el 15% de 5.000, que da 750, que es el máximo descuento. Por tanto, el valor hoy o el equivalente de efectivo sería 4.250. Y esa diferencia es un descuento por aprovechar. Ya vamos a ver cómo eso se reconoce. ¿Okay? Si es así, ya nosotros tenemos todos los números para saber cuál es el valor del intercambio, cuál es el valor total, ese valor razonable de los bienes entregados. Entonces simplemente sumamos el valor razonable del capital social, valor razonable del equipo de reparto, valor razonable del efectivo, valor razonable de los efectos por pagar y valor razonable de las cuentas por pagar. ¿Okay? Ya sabemos que el valor de los bienes que se entrega y el valor de los bienes que se recibe equivale a 38.000 unidades monetarias. Ahora viene también otra pregunta interesante. ¿Por cuánto se registra o por cuánto se reconoce cada uno de los bienes recibidos? Recuerden que aquí el total de bienes entregados es igual al total de bienes recibidos, ¿sí? Eso quiere decir que el local comercial más el equipo de oficina más la maquinaria debe sumar 38.000. Los 3 tipos de bienes deben sumar 38.000. ¿Ok? ¿Qué sucede aquí? Cuando nosotros hicimos el análisis de objetividad de los valores, nos dimos cuenta que el único valor razonable es el del local comercial por 23.000. El equipo de oficina y maquinaria tenían valores no razonables. Si eso es así, entonces de los 38.000 que suman, tienen que sumar los 3 valores de los 3 bienes, ya hay uno que se conoce que es objetivo, que es el del local comercial por 23.000. Entonces, eso quiere decir que el equipo de oficina y la maquinaria tienen que sumar la diferencia, que es 15.000. Es decir,
A los 38.000, que es la suma de los tres bienes, se le resta el valor razonable del único bien que se conoce. Y eso nos da que el equipo de oficina más la maquinaria tiene que dar 15.000. ¿Ok? También ahora ustedes se preguntarán, bueno, profe, ¿ahora cómo yo distribuyo los 15.000 entre el equipo de oficina y la maquinaria? A ese proceso de distribución nosotros le llamamos prorrateo, que lo que quiere decir es vamos a distribuir un valor entre varios elementos, ¿ok? Y para esa distribución nosotros podemos tomar como base los valores de mercado no objetivos. El ejercicio dice que el equipo de oficina tiene un valor no objetivo de 8.000 y la maquinaria un valor no objetivo de 12.000. Eso nos da que ambos suman 20.000. De estos 20.000, yo quiero saber cuánto representa el equipo de oficina y cuánto representa la maquinaria. Si 8.000 lo dividimos entre 20.000, da que el equipo de oficina representa el 40%, mientras que la maquinaria representa el 60%. Y teniendo ya estos porcentajes, vamos a poder distribuir los 15.000 bolívares, que son el resto del valor del intercambio que hay que distribuir entre el equipo de oficina y la maquinaria. ¿Cómo lo aplico? 40% de 15.000 da los 6.000. Y luego 60% de 15.000 da los 9.000. ¿Sí? Y la suma, por supuesto, tiene que dar los 15.000 porque es el valor que estoy distribuyendo. ¿Ok? Entonces ya sabemos que el local comercial debe quedar registrado por 23.000, que el equipo de oficina debe quedar registrado por 6.000 y que la maquinaria debe quedar registrada por 9.000. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Avísenme. ¿No? Ok. Bien, entonces vamos a pasar al registro. En el registro, ¿qué bienes está recibiendo la compañía? Local comercial, equipo de oficina y maquinaria. ¿Por cuáles valores debe quedar? Local comercial, como ya vimos, por 23.000. El equipo de oficina por los 6.000. Maquinaria por 9.000, ¿ok? Luego, ¿qué sucede? Como la entidad está entregando un equipo de reparto, ese equipo de reparto también tiene una depreciación acumulada asociada que hay que disminuir. La depreciación acumulada es una cuenta real acreedora, es decir, que crece por el haber, y por tanto para disminuirla hay que hacerle una afectación por el debe, ¿ok? Hay que disminuirla por el debe. ¿Por cuánto? Por esa depreciación acumulada que ya nosotros calculamos aquí arriba. Ya lo que estoy es usando los números que determinamos. Ya todo eso nosotros lo determinamos. También hay que reconocer los intereses de financiamiento no causados, ¿ok? Porque el ejercicio dice que están incluidos dentro de la cuota y que se van a causar, se van a generar mientras esté transcurriendo el tiempo de la deuda. Luego tenemos el descuento por aprovechar, que es el máximo descuento que puede aprovechar la entidad con respecto a la cuenta por pagar. Y luego también tenemos una pérdida en canje que me voy a regresar para que la veamos, que es esta. ¿Por qué? Porque el equipo de reparto tiene un valor justo de mercado objetivo inferior a su valor según libros, ¿ok? Y por el haber hay que crear la cuenta capital social, cuenta real, acreedora. También hay que reconocer la prima en emisión de acciones. Hay que dar de baja al equipo de reparto por su costo de 15.000. Hay que disminuir la cuenta de efectivo, banco o la que utiliza la entidad. Y hay que reconocer los efectos por pagar y las cuentas por pagar. ¿Hay alguna pregunta de este registro? No, profe. Muy bien. Entonces, importantísimo que se lleven de tarea que deben identificar cada cuenta. Si es deudora o acreedora, si es de activo, pasivo, patrimonio y de qué estado financiero de manera particular es. ¿Ok? Para los efectos del examen, también deben hacer esta identificación de cuentas. Por ejemplo, aquí D es deudora, ACT es que es de activo y estado de situación financiera. Y así con cada uno. Entonces, ya cumplimos la primera misión del ejercicio, que es el registro
en la fecha del intercambio. Ahora nos tenemos que ir a analizar cada una de las erogaciones que realizó la entidad el 2 de octubre. Profe, una pregunta. Dígame. Si nosotros estamos entregando el equipo de reparto y lo estamos sacando de nuestros libros, ¿no deberíamos desincorporarlo? Claro, y aquí está por el haber. Ok, pero no hay que hacer como un asiento de desincorporación. Claro, es que este es el asiento de desincorporación. Estás disminuyendo la cuenta equipo de reparto por su costo y estás también disminuyendo la cuenta de depreciación acumulada equipo de reparto. Sí, ya lo vi. Sí, y al mismo tiempo estás reconociendo la pérdida asociada con esa desincorporación. Ok, gracias. ¿Sí? Ok, a la orden. Muy bien, entonces vamos a seguir con el análisis de estas erogaciones. Como bien les comenté, hay unas erogaciones que dependiendo del efecto que tengan con respecto al elemento de propiedad, planta y equipo, pueden ser erogaciones capitalizables, es decir, que aumenten la cuenta de costo del activo, o pueden ser gastos. Es importante que se lean la NIC 16 porque allí ya están indicados varios casos en los cuales se pueden capitalizar algunas erogaciones e incluso cuáles no se deben considerar para capitalizar. Y en esencia, yo siempre lo que los invito es a preguntarse cuál es el efecto que esto tiene sobre el activo. Y por eso, en esta parte, siempre les voy a pedir que tienen que argumentar el por qué hacen o dejan de hacer las cosas, por qué llevan a gasto algo, por qué lo capitalizan. Siempre deben argumentar, ¿sí? Por ejemplo, vamos a comenzar con el primer punto de aquí. La entidad hace un cambio de cerraduras de la puerta principal del local. ¿Qué creen ustedes? ¿Que eso es capitalizable o es gasto? ¿Y por qué? Sería un gasto, ¿no, profe? Porque no agrega, más valor a la empresa. ¿Alguien piensa de otra forma? Profe, que sería un gasto porque no afecta con la producción de la empresa, pues. O sí, bueno. Sí, yo también creo que es como un gasto de mantenimiento. Profe, yo pienso que es capitalizable, ya que es un cambio de cerradura en la puerta principal. Entonces, puede que eso influya en el activo. Pero ¿cómo crees tú que eso influye en el activo? Cuéntame. No te estoy diciendo que esté bien o mal, lo que quiero es saber lo que estás pensando. Profe, yo opino que es un gasto, puede ser de reparación y no capitalizable, porque no aumenta el valor del activo, ni la vida útil, ni la funcionalidad, sino que como que lo mantienen en su estado operativo como estaba. Ok. Recuérdame tu nombre porque es que estoy viendo el ejercicio y no estoy viendo la pantalla del Meet. Máximo. Ajá, Máximo. Miren lo que acaba de hacer Máximo, que es importante. Está dando el argumento sin repetir lo que ya está escrito en el ejercicio. No deben decir, bueno, es que es gasto porque es un cambio de cerradura. No. Tienen que decir por qué es gasto o por qué es capitalizable más allá. Porque no hay un aumento de la vida útil. Porque no hay un aumento de la calidad del bien. Porque, ¿saben? Tienen que dar el argumento. Es importante que sepan que en general aquí no hay una única respuesta. Por eso es que les pido que argumenten, ¿sí? En este caso, partiendo de lo que ha indicado Máximo, podemos considerar que es un gasto, ¿sí? Imagínense que, por ejemplo, alguien podría indicar como argumento, si se parte del supuesto que la cerradura estaba dañada, es fundamental cambiarle la cerradura por seguridad de todos los bienes que se encuentran en la entidad, en el edificio. Entonces, por eso yo considero que es capitalizable y eso es válido, porque va a depender incluso del tipo de cerradura que se coloque. ¿Me explico? Por eso es que siempre les pido que argumenten. Muy bien, entonces aquí gastos de mantenimiento por el debe, por 3.000, contra banco o efectivo, la cuenta que ustedes usen, por el haber. Seguimos. Compra de materia prima usada en el proceso de instalación y puesta en marcha de la maquinaria. ¿Qué creen ustedes? Profe, creo que ese sería un capitalizable porque creo que el gasto se incluye en el valor
como total del activo fijo en vez de registrarse como un gasto operativo. Gracias, Máximo. ¿Alguien más? Bueno, en la NIC 16, en el párrafo 17, entre algunos de los ejemplos de costos atribuibles, dice que los costos de comprobación de que el activo funciona adecuadamente son parte de los costos atribuibles. Me imagino que al ser materia prima que se compró para realizar una prueba de que el activo está funcionando adecuadamente, se podría considerar como parte del costo. ¿Quién habló? Leonardo. Leonardo y Máximo, gracias. Miren que es genial lo que está pasando, porque efectivamente sí es que se trabaja esto, o sea, tienen que leer y tienen que argumentar. Aquí, esto sí, digamos, es una particularidad, y una vez me voy a ir porque si no vamos a durar mucho tiempo aquí, para que vean. Aquí hay una particularidad porque estamos hablando de inventario. Si fuera otro tipo de activo, podríamos considerar otra cosa. Pero de manera particular con respecto al inventario de mercancías y de materia prima, de hecho las normas internacionales ya establecen que en este caso en particular no se debe capitalizar. Pero ven que la lógica que está planteando Máximo y que está planteando Leonardo es válida. O sea, el efecto sería en primera instancia vamos a capitalizar, porque es para probar que el activo funciona adecuadamente. Pero las normas internacionales, específicamente en lo que tiene que ver con inventarios, como en este caso inventarios de materia prima, por ejemplo, indica que no se debe capitalizar, sino que se debe reconocer como inventario de materia prima. ¿Ok? Entonces, ojo con esto porque estas son parte de las excepciones. ¿Sí? Vamos con el siguiente punto. Instalación del equipo de oficina por 1.200. ¿Qué dicen? Si pueden participar otros compañeros diferentes de Leonardo, de Máximo, de Isabela, sería genial. Es capitalizable, profesora. Ajá, ¿quién habló allí, porfa? Herneidis. ¿Por qué crees que es capitalizable? Porque en la NIC 16, en el párrafo 17, dice que los costos de instalación y montaje son capitalizables. O sea, le suman al activo. 20 puntos. Muy bien. Así es. Excelente. Excelente. Ya ahí no hay mucho que discutir. ¿Ok? Entonces, efectivamente, equipo de oficina contra banco. Luego, siguiente punto, traslado de maquinaria, de la maquinaria y el equipo de oficina local adquirido en bolívares 1.500. Otros compañeros que no sean ni Leonardo, ni Máximo, ni Herneidis, ni Isabela. Profe, yo pienso que sí es capitalizable por el hecho de que trasladan el equipo hasta el local. ¿Quién habló allí? Manuel Gutiérrez. Ajá, Manuel, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tú dices que sí? Porque lo trasladaron. Ajá, pero más allá de que lo trasladaron, ¿por qué? ¿Por qué es importante que trasladaran la maquinaria del equipo a la empresa? Para poder darle uso. Claro, para poderlo colocar en las condiciones necesarias por la entidad para operar, ¿sí? Ese es el argumento, porque podrían haber trasladado el equipo. Es más, le voy a poner algo bien jocoso. Imagínense que agarran la maquinaria, ya estaba instalada en la oficina, y no sé, alguien que no estaba en sus cabales en ese día dijo voy a sacar la maquinaria a pasear y se gastó $1.000 paseando la maquinaria por toda Caracas y la volvió a poner en el sitio. ¿Eso es capitalizable? No. ¿Me explico? Entonces, por eso hay que argumentar muy bien el por qué. Ajá. Y ese costo viene siendo parte del costo del activo también. Sí, claro. Cuando yo digo que es capitalizable, cuando utilizo ese término, quiere decir que tenemos que sumárselo al costo de la maquinaria y al costo del equipo. Un costo atribuible se llama, creo. Eso es correcto, así es. Entonces, estos 1.500 se tienen que sumar. Ahora, ¿cómo los sumamos? Nosotros podemos tomar como referencia los porcentajes que ya habíamos calculado arriba para la distribución o el prorrateo. Recuerden que arriba habíamos dicho que el equipo de oficina equivalía al 40% y la maquinaria al 60%. Podemos utilizar esos mismos porcentajes para decir que el 40% de los 1.500 del traslado se deben sumar al costo del equipo de oficina y que el 60% de los 1.500 se debe sumar a la maquinaria. Entonces queda equipo de oficina y maquinaria contra banco. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Seguimos. Seguro contra todo riesgo de los activos por un año. ¿Qué creen ustedes?
No es capitalizable, profe, porque es un gasto que se tiene que hacer cada año. Ajá, y entonces, ¿cómo lo registraría? Como seguro pagado por anticipado. Muy bien, ¿ok? Entonces puede ser que lo registren todo como prepagado o todo como gasto. El tema es que al cierre tienen que determinar qué parte queda como prepago y qué parte queda como gasto, ¿sí? Entonces aquí puede ser seguro prepagado contra banco. Muy bien. Por último, aquí tenemos venta de productos generados durante la prueba, en ese proceso de prueba de la maquinaria. Venta de los productos generados durante la prueba. Profe, ¿eso no sería un ingreso ordinario? Efectivamente, esto es un ingreso, ¿ok? En otra situación, cuando se reconocía, porque ciertamente se trabajaba así antes, cuando se capitalizaba, todo lo que tenía que ver con pruebas era una recuperación del costo. Pero ahora ya no se registra así, sino que al tratarse de este tipo de cosas que tienen que ver con inventarios, hay que reconocerlos como un ingreso por venta, ¿sí? Entonces quedaría banco contra ingreso por venta. Ya esto que está aquí en amarillo no aplica. Esto se los muestro así de manera muy evidente porque es probable que ustedes puedan encontrar bibliografía donde el tratamiento sea este, pero esta bibliografía es antes de las normas internacionales vigentes. Las normas internacionales vigentes tienen este tratamiento. Se trabaja como ingreso por ventas, ¿ok? Muy bien, entonces, para cerrar,